Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy vamos a continuar platicando con nuestra querida amiga, la psicóloga Evelyn Citlali Alonso Soto, que nos ha acompañado en diferentes conferencias ahí en la Facultad de Derecho, aquí en el Centro Universitario. Y aprovechamos tu presencia, mi querida psicóloga, para hacerte varias preguntas. Vemos que cada vez más la gente, de una manera preocupante, se está divorciando. Se estima que más o menos el 30% de la gente que se casa se divorcia, Así. pero el problema son los niños, o sea, que es lo que nos ha preocupado mucho, esos efectos en los niños. Entonces te agradezco mucho que estés el día de hoy con nosotros y vamos a platicar de este tema. Bueno, pues en la actualidad las cifras del divorcio, como usted lo menciona, van en aumento. Esto, pues, ¿qué genera? Que los padres tienen que informarse de cómo manejar esta situación para reducir precisamente los efectos que les genera el divorcio en los hijos. Hay muchos mitos. Está el mito de que es mejor que los hijos crezcan dentro de una familia nuclear a que en una familia separada. Sin embargo, esto promueve que las familias, con tal de permanecer juntas, no tomen en cuenta si su relación de pareja se basa en el conflicto, donde ya no hay un grado de satisfacción en esta, donde incluso hay agresiones verbales, físicas en ocasiones, un ambiente constante de tensión, de preocupación y donde los hijos perciben a sus padres infelices o constantemente enojados, que es otro tema. Regularmente los padres vienen a terapia o al consultorio diciendo que los hijos no se dan cuenta de los conflictos y ya cuando se maneja con los hijos, pues nos percatamos que ellos ya sabían todo, ¿sí? Que los padres no estaban a gusto, que ya no se llevaban bien, que cerraban la puerta para hablar o discutir, porque a veces así te lo mencionan. Entonces, se ha encontrado que es más favorable que se separen a que sigan viviendo en situaciones de tensión, ya que esto va a repercutir más nocivamente en los menores que al estar en familias de padres separados, pero que lo saben manejar de una forma donde la lucha de poder no está presente, sino que permanece un interés en común, el estar buscando el bienestar de sus hijos. Así es, sí, es un tema muy interesante porque esa pregunta yo creo que todos nos la hacemos en algún momento de la vida, en donde dice uno, bueno, ¿qué es mejor? Estar con los niños aunque tenga una relación espantosa, ¿no? Todos los días Claro, peleándote y que los hijos estén, dicen que no lo ven, pero sí lo ven, o sea, exacto. presenciando las constantes, pues discusiones, ¿no? Altercados que llegan a tener, y eso pues también los afecta de una manera muy importante, ¿no? Y algo que, bueno, con esta plática me llama mucho la atención, es cuando viene ya el tema del divorcio, digámoslo así, cuando se ha decidido tomar el divorcio, creo que es muy importante que a los niños y adolescentes se les dé una atención psicológica, ¿no? Creo que es muy Exacto. importante para que puedan sobrellevar este tema tan difícil, ¿verdad? Yo creo que las personas que se divorcian sufren mucho, pero los niños lo hemos visto que son los que sufren más, ¿no? Exacto. Bueno, aquí se tendría que partir desde que los propios padres tomen una orientación psicológica, ya que muchas veces ellos se quedan estancados en un momento de su relación y esto les genera diversos sentimientos, la mayoría negativos. Culpa, rencor, odio, enojo, tristeza, traición. Entonces, todos estos sentimientos los van encaminando a sus hijos en ellos, se los van transmitiendo a sus hijos. Por eso es muy importante que en principio, cuando la pareja ya decidió separarse y analizar si es necesario que vayan a terapia por separado para saber cómo manejarlo con sus hijos y posteriormente llevar a sus hijos también a terapia, porque una de las dudas más frecuentes que se da en los padres es cómo se los comunico. ¿Cómo les digo que ya nos vamos a separar? Hay veces que
que llegan comentándote, se los digo a solas, se los decimos los dos juntos, pero la verdad ya no la quiero ni ver o ya ni lo quiero ver. Entonces, ¿cómo se los digo? Hasta que ya me vaya de la casa, que se los diga a la otra parte. Esa es una pregunta muy constante que se hacen los padres. Cuando ya se trabaja en las terapias, pues lo más recomendable, lo idóneo sería que se los dijeran de forma conjunta. Así se evita la confusión en los hijos. Aparte de que se da la impresión de que es una decisión de manera conjunta, pero regularmente eso no pasa. Entonces, A veces los niños ya saben, ¿no? Y los papás todavía no les han dicho, ¿no? Ya exacto. se enteraron por el tío, por el abuelo, por alguien Ujú. más, ¿no? O si tienen hermanos mayores, adolescentes, los adolescentes también son muy perceptibles. Entonces ellos como que les van anticipando a los menores. Hay algo que no está bien con mis papás, ¿no te has dado cuenta? Tal vez hasta se van a separar. Y también que el divorcio es un tema que cada vez está más frecuente en la vida de los hijos. En las escuelas se ve mucho, en la televisión, en las redes sociales, es un tema cada vez más frecuente. Entonces ellos empiezan a tener noción de posibles indicadores cuando sus padres lo van a presenciar. Psicóloga, entonces, de manera ya más concreta, ¿cuál es su opinión? ¿Es mejor que los hijos estén en una familia unida, pero que se estén ahí peleando todos los días? ¿O que puedan estar separados? No, definitivamente el que estén separados. El permanecer en una familia disfuncional les genera efectos nocivos en los niños de comportamiento, emocionales, ¿sí? Y también la posible situación de que ellos repitan estos comportamientos no solo en relación de pareja, sino en su vida personal, en todas las áreas de su vida. Entonces, mientras los padres sepan y trabajen en cómo manejar el divorcio, lo más benéfico es que se separen, porque se ha encontrado que es muy similar los efectos que viven los menores que continúan en una familia nuclear, pero con índoles de violencia en situaciones conflictivas, a los efectos de menores con padres divorciados, pero que no han sabido cómo manejar esta situación, que se siguen constantemente peleando entre ellos, que los utilizan como objeto de lucha, ¿sí? De poder. Entonces, los efectos son muy similares, que sigan juntos los padres o que estén separados si la relación entre ellos no la han sabido cómo manejar. A diferencia de cuando se separan y logra cada uno trabajar por su lado, cómo beneficiarse como persona, porque es muy importante que los padres estén siempre mejorando y aprendiendo a cómo ser mejor persona y cómo ser mejor padre para favorecer a sus hijos. Cuando empiezan a darse cuenta que el objetivo es beneficiar a sus hijos, es más favorable que se separen. Sí, yo tuve la experiencia personal tengo dos hijas. La grande, bueno, ya es una mujer, ya tiene 26 años. Yo cuando viví con ellos, bueno, pues era complicado, ¿no? Era complicado. Hay veces que los fines o lo que tú persigues en tu vida no, como que no corresponde con la otra persona, que es increíble, ¿no? Que uno se casa y no ha platicado uno antes hacia dónde quieres ir, ¿no? Con la otra persona. Y cuando se das cuenta de que los caminos son diferentes, pues bueno, ahí vienen muchos problemas, ¿no? Y bueno, desafortunadamente la grande vivió pues, algunos momentos en donde pues, fue muy complicado ahí con el tema con su mamá, que ahora, gracias a Dios, tengo muy buena relación con ella. Pero la hija pequeña no le tocó esas peleas, ya le tocó cuando ya estábamos divorciados, desde muy chiquita. Y yo creo que la relación con ella fue mucho mejor. Creo que las dos afortunadamente son niñas de bien, pero sí vi la dificultad de la grande de haber vivido en un matrimonio donde, pues afortunadamente no había violencia, pero sí había mucho choque, ¿no? Entonces yo creo que sí comparto esa opinión. Yo sé que es un tema muy polémico,
Sí. pero yo creo que sí, no estamos a favor del divorcio de ninguna forma, pero hay ocasiones en las que de plano no hay de otra, ¿no? Sí, es preferible, es una situación, bueno, pues muy triste la que se vive cuando se termina una relación de pareja, pero sobre todo cuando los padres siguen en este conflicto de relación de pareja y lo trascienden al ser padres, Así ¿sí? es. A esta situación de separar la relación de pareja con el ser padres. Y sí, pues el objetivo sería, o lo más benéfico sería, que las parejas no se separaran, que también eso dependería de mucho trabajo, de ver una relación de pareja como trabajo, lo que en la realidad no se ve así. Hay también muchos mitos. Sí, ¿Sí? no, y definitivamente los niños yo veo que sueñan, ¿no? O sea, y te lo dicen, no, papá, es que yo quiero que vuelvan otra vez estén juntos, ¿no? O sea, quieren como que unir, pero el problema es que luego yo veo que los niños sienten que por culpa de ellos se vino el divorcio, ¿no? Y eso es muy preocupante, ¿no? O sea, realmente el niño no se le prepara, o no tenemos esa cultura aquí en México de llevar a los niños con el psicólogo, de ir uno mismo, ¿no? Tratar de entender esa Exacto. situación, Ujú. tratar de dirimir la situación, porque yo lo que veo es que en la actualidad la gente se divorcia y entra luego a la lucha, al conflicto, al choque, y toman al niño o a los niños para venganza, ¿no? Y es un Ujú. tema que, bueno, desafortunadamente viene creciendo, ¿no? Y es una preocupación constante. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es lo que nos puedes recomendar para mitigar estos efectos en los niños? Sí, bueno, en principio sería el tener presente que lo que se rompió fue la relación de pareja, pero que esto no implica que uno va a dejar de ser padre, así como el hecho de que los hijos nunca van a dejar de tener necesidades básicas ni derechos, como la alimentación, la casa, el vestido, la salud y la convivencia con ambos padres. Sí, es muy importante tenerlo presente que estos derechos y necesidades básicas van a continuar. Esa sería una. Así como el trabajar como papás, pero ahora ya como personas individuales, nuestros estados de ánimo, los estados emocionales que van generando esta situación. Toda esta ruptura que yo tenía de esta pareja, pero ahora ya no solo de esta pareja, sino de esta familia que estábamos formando, porque esa también ya se rompe. Entonces, el trabajar esta ruptura para saberlo, cómo irlo conceptualizando, cómo ir asimilando, ya que debido a que no hay este trabajo, empezamos, como se los había mencionado anteriormente, a generar que nuestros hijos se empapen también de estas emociones que uno trae. Entonces, sería mucho el trabajo con uno, el comunicárselos de manera conjunta y si no es posible, evitar descalificar al padre o a la madre delante del hijo, evitar acusaciones, ¿eh? Comentarles situaciones de relación de pareja a los hijos. O sea, es importante comentárselos de una forma concreta y clara, sin darles tantas explicaciones. Ellos no necesitan saber cuál es el origen en cuestión de pareja, sino simplemente que como esta pareja que son ya no están teniendo similitudes en pensamientos, que cada vez tienen más diferencias y que no quieren que estas diferencias les afecten a ellos. Y por eso es importante y han decidido ambos separarse y vivir en casas diferentes, pero que esto no implica que se van a separar de ellos, que los que se van a separar es esta relación de pareja, pero como padres siempre van a estar presentes con ellos. Hacerles esta mención, ya que es lo que más temen, el ya no ver al papá que se va. Así es.
Y otro problema muy fuerte que es el sentimiento de abandono, ¿no? Que eso experimentan los niños, ¿no? Exacto. Es muy complicado. No, yo creo que sí se les tiene que dar mucho apoyo a los niños para que puedan, en el caso desafortunado de un divorcio, pues poder sobreponer, ¿no? Yo he visto niños, bueno, adolescentes, hasta gente grande que cuando viene el divorcio, bueno, es una pelea atroz, ¿no? Y que puede durar muchísimos años, ¿no? Incluso puede durar Así es. siempre, ¿no? Ujú. O sea, yo tuve un compañero ahí en la Facultad de Derecho que, pues pues ya éramos grandes, estábamos egresando, y el papá le dijo, oye, pues voy a tu fiesta de graduación si no va tu mamá, ¿no? Y la mamá le dijo lo mismo, ¿no? Entonces él estaba completamente estresado, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿cómo es posible que ya un casi profesional del derecho, ¿no? Y sus papás abogados, ¿no? Lo más Ujú. raro, tengan esa contienda y no puedan entender que están perjudicando gravemente a su hijo, ¿no? O sea, es muy preocupante. Entonces yo creo que sí es muy importante darles la atención psicológica a la gente para que pueda orientarse bien y darse cuenta de cómo Ujú. lo debe de hacer, ¿no? Porque desafortunadamente nadie nos prepara para un divorcio, ¿no? Exactamente. Uno, bueno, se junta o se casa con esta idea de que van a permanecer pues juntos, ¿no? Asimismo, es importante contestarle todas las dudas y aclarar todas las dudas a los hijos. Como el divorcio representa una serie de cambios, de diversos cambios, ellos van perdiendo la estructura que ya tenían. Entonces, se van cuestionando qué va a pasar con ellos. Y esto les genera una demasiada ansiedad y preocupación. Entonces, es importante que los padres, en el momento que se les da la noticia, empiecen a aclarar, incluso hasta anticipar sus dudas. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen los niños? ¿Con quién voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi papá que se va? ¿En dónde va a vivir? Porque se preocupan por esta persona, ¿sí? ¿Qué va a pasar en vacaciones, en Navidad, en mi cumpleaños? Hasta si hay mascotas, los más chiquitos se llegan a preocupar con qué va a pasar con la mascota, con quién se va a quedar. Así es. Eso los estresa mucho. Exacto, entonces tratar de aclararles todas las dudas que tengan. ¿Cuándo lo voy a ver? ¿O cuándo la voy a ver? Si la puedo ver todos los días, si solamente va a ser en fines de semana. O sea, es un momento donde se trata de ir esclareciendo y reestructurando. Y esto también va a beneficiar a la pareja, ¿sí? A los padres, para que ellos también vayan reformulando y buscando una estructura, el ir contestando todas estas dudas, incluso hasta llegar a acuerdos. Esa sería otra forma de reducir los efectos, así como permitir la demostración de los estados de ánimo, ¿sí? De estas emociones. Muchas veces, como es un tema que genera dolor, eh, bastantes emociones a la vez, ¿sí? Que es un tema difícil tanto para los padres como para los hijos, pareciera que ya no se habla de eso. Ya se les dijo que se van a divorciar, se llega a la separación y ya no hablan de ese tema. Empiezan a actuar como si todo estuviera normal. Hay veces por la preocupación del daño que se les puede causar a los hijos o el sufrimiento, y los hijos por querer apoyar a los papás al verlos mal, tampoco les comentan ni les preguntan. Pero esto, ¿qué genera? Genera una, que si no hay este espacio de expresión, los hijos empiecen a buscar redes de apoyo que pueden ser que les den una información certera o no, ¿O no? ¿sí? O somatizarlo, ¿no? Ya que no tienen un canal de expresión, lo empiezan a somatizar o expresar a través de diferentes comportamientos, que regularmente estos comportamientos son polares. Entonces, es muy importante generar este canal de expresión, incluso hasta preguntarles cómo te sientes, qué piensas, ¿sí? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? O sea, permitir este canal de expresión.
Eso sí, antes dejarles claro que la decisión ya está tomada y que no va a depender de ellos que se vuelvan a juntar, porque también es una fantasía que hasta los adolescentes en ocasiones traen, ¿sí? Y sobre todo los niños más pequeños. O sea que esta percepción, ¿sí? O esta imagen de esta familia que yo tenía vuelve a estar junta. Entonces, aclararles que esto no va a pasar y que no depende de ellos, porque muchas veces ellos hasta generan o propician en su imaginación o en sus fantasías cómo volverlos a juntar y empiezan a otorgarse responsabilidades que no les corresponden. Y una vez que se les permite esta expresión, también validarles las emociones, pero antes que nada, enseñarles a identificar qué es lo que están presenciando. Hay muchos niños que empiezan a ser muy hostiles o de repente rompen en llanto. Lo importante aquí no es censurar ni inmediatamente tranquilizar, sino permitir ese llanto para generar esta validación y esta identificación, porque eso nos habla de que no saben qué hacer con todas las sensaciones que están presenciando, que están sintiendo ellos. Entonces, validar las emociones, ¿cómo? ¿Sí? Pues es válido que te sientas triste, es válido que extrañes a tu mamá, es válido que quisieras que estuviéramos otra vez los tres juntos. O sea, que ellos vean que sus emociones son escuchadas y que no las anulan, porque también se da de que, bueno, ya no hay que hablar de ese tema, ya pasó, entonces cada uno tiene que seguir con sus vidas, tú tienes que seguir con la escuela, sigues conmigo, eso no te tiene que preocupar, yo sigo contigo, entonces ya, tenemos que seguir adelante. Y eso es anular estas emociones y volvemos a estos dos efectos, que es la somatización o el buscar cómo sacar, ¿sí?, estas emociones. Entonces, permitir la expresión y validarlos. Y ya una vez que se validó, generar un plan de acción. Bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer con esta tristeza? ¿Cómo te puedo yo apoyar? Algunos con más capacidad verbal te pueden hasta decir, pues es que le quiero hablar, lo extraño, le quiero hablar o me gustaría verlo. Y ahí va a depender mucho, como mencionábamos al principio, cómo has manejado tú este cierre de esta separación para poderle decir, ok, háblale. Ok, a ver, háblale y a ver si te puede venir a ver, depende de su trabajo, de las actividades, pero háblale. Entonces, generar cómo resolver esta situación y que ellos se sientan que están siendo apoyados, y más porque lo que regularmente se les dice, ¿sí?, es que se hace para buscar un beneficio para ellos, para que no presencien peleas, para que no los vean enojados, que es otro aspecto que se les menciona mucho a los niños. Y cuando llegan a terapia, pues la mayoría se da cuenta que no es real, que sus papás siguen enojados, que sus papás se ven tristes. Entonces hay algunos que hasta te dicen, entonces, ¿de qué sirvió que se separaran? Si ellos dijeron que ya con esto Sí, va a iba, mejorar. exacto, sí va a solucionar. Entonces, también así vamos generando que ellos confíen en nuestras palabras. Otro aspecto que se da mucho es el utilizarlos como una forma de espionaje. Ah, sí. Entonces, es muy importante evitar esto. Es frecuente que se les asigne, oye, si ya hay una pareja nueva en alguna de las dos partes, oye, ¿y cómo está hasta la pareja? ¿No? Oye, ¿te pregunta por mí? ¿Te ha dicho algo de mí? ¿Cómo lo has visto? ¿Dónde vive? O sea, como otorgarles esta responsabilidad nuevamente que al niño no le está correspondiendo. Entonces, hay que evitar
el tomarlos como un medio de espionaje, también como medio de comunicación. Oye, dile a tu mamá que te hacen falta tenis. Oye, dile a tu papá que no me ha depositado lo de la pensión. Pues habla con él, no sé, pero habla con él porque él te tiene que dar. Entonces, todo esto va generando que el niño, pues aparte de que se vaya distorsionando la figura parental que tenía, vaya tomando alianzas entre uno de los dos padres. Y sobre todo, vaya asumiendo un rol que a él no le toque estar cobrándole la pensión al papá o estarle diciendo que le hace falta tenis. O sea, por eso en un principio hablaba que hay que tener muy presente que los hijos siempre van a tener derechos y necesidades básicas y que eso nos corresponde a nosotros, ¿no? Otra forma de reducir estos efectos es el mantener, ¿sí?, de ser posible, los límites lo más similar. Esto se puede lograr ya cuando los padres van a terapia, cuando ya se centran en el bienestar de los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque se da mucho que con el padre que no conviven constantemente, con el que no viven, el que no tiene la custodia, a veces no se sienta con esta derecho incluso o con esta autoridad para corregir porque lo ven muy Muy poco. poco. Sí, entonces no, dices, oye, pues tienes hasta culpa, ¿no? De decir, híjole, por mi culpa no, y no, entonces tratas de evitar pues castigarlo, sancionarlo Exacto. o decirle algo, ¿no? Tratas de llevarte la suavecita para que Ujú. haya buena relación, ¿no? Ajá, hasta llamarles la atención, simplemente la llamada de atención se limitan. Entonces, por eso es muy importante que se establezcan los límites. Porque también se da mucho que empiezan a ser muy permisivos a partir de la separación, ¿no? Y como esta justificante de que es que está pasando por un mal momento. Entonces, esto puede propiciar que ya después les cueste mucho trabajo establecer límites y que ellos empiecen a tener una ganancia secundaria a través de este divorcio, de esta separación. Y sobre todo los adolescentes lo empiezan a tomar como ganancia secundaria. Lo que este papá no me da, pues se lo pido al otro. Y como sé que ni siquiera se hablan, pues no van a darse cuenta. Y empiezan a tener estas ganancias secundarias. Por eso es muy importante el, de ser posible, el mantener los mismos límites, lo más similar, ¿sí?, y los horarios de rutina. O sea, la rutina también mantenerla. ¿Para qué? Para seguir generando esta estructura, más bien reestructurar, ¿no? Evitar la mayor cantidad de cambios. Por ejemplo, si iban antes de la separación a natación, seguirlos llevando a natación. Si no es necesario que se cambien de colegio, pues que no haya este cambio. O sea, que ellos puedan seguir sintiendo que tienen este sentido de pertenencia. Y en algunos casos encuentran refugio en estos amigos, en estos pares o en profesores. También llegan a encontrar este refugio. Entonces, los menos cambios en su rutina, eso les va a dar este sentido de pertenencia y esta reestructura que siempre en un divorcio les favorece mucho. Esos serían como que los principales maneras o formas de reducir estos efectos del divorcio en los niños. Pues muy importante lo que nos comenta, psicóloga. Sí, yo creo que nosotros cuando nos divorciamos tenemos que tener la responsabilidad pues, de proteger a nuestros hijos, ¿no? Es difícil, digo, es fácil a veces cuando se habla, pero las recomendaciones, sobre todo viniendo de una experta, bueno, pues siempre es importante. Por eso es que pedí que nos apoyara con este tema. Yo todos los días veo divorcios, veo que la gente se divorcia, ahora es muy rápido con el divorcio incausado, pero la gente realmente no se divorcia, o sea, ni aun viendo la sentencia, pasan años, ¿no?, en que se pueda dar esta separación, y el problema son los conflictos que vienen después, que muchas veces se atenuan de una manera muy preocupante, ¿no? Bueno, si son varios hijos, toman partido, ¿no?, con uno o con el otro, Exacto. hacen ahí como que triángulos, se vuelve complicado,
y de repente le empiezan a hablar mal del otro papá, ¿no? Sobre todo el que no tiene la guardia y custodia. Y bueno, vienen todos los efectos que ya hemos platicado, interferencias parentales, alienación parental, toda esa serie de problemas que están destruyendo nuestras sociedades desafortunadamente, ¿no? Yo creo que aquí debe de haber políticas así más dedicadas a tratar de explicar a la población qué es el matrimonio, qué es la familia, soportar esta parte, muchas cosas que no se dan, ¿no? Como que nadie nos prepara para, ni para casarnos, ni para tener hijos, y mucho menos para un divorcio, ¿no? Y se vuelve una contienda legal que en donde no gana nadie, donde todos salen afectados, y yo lo que he visto es que es muy importante que la gente tenga ese apoyo psicológico. Pues te agradezco mucho tus palabras, psicóloga. No sé si algún comentario adicional quisieras comentarnos. Bueno, pues para cerrar, pues los efectos del divorcio van a depender de cómo uno ejerza la paternidad de forma conjunta, cómo uno maneje el conflicto antes, durante y después del divorcio y el estilo de vida que se quiera tener para los hijos. Y no me refiero a estilos de vida costosos, nada de eso, sino un estilo de vida lleno de incertidumbres, de qué va a pasar ahora, otra vez están peleando, ahora con quién me voy a ir, ¿sí? O un estilo de vida basado en seguridad, en estructura. ¿Sí? Eso sería todo por mi parte. Le agradezco mucho. Muchas gracias.